no tiene un párrafo, un dato, una palabra para los 5 argentinos que murieron por el frío. Entonces, esas dos realidades, ¿cómo se traducen, diputado? Lo peor es pobreza con frío. El frío te cala los huesos, te destruye. Pobreza con frío es la peor situación de verdad. Alguien que no puede en ningún momento calentarse. El día, la noche es lo mismo, es desesperante. Yo trabajé mucho en equipos de situación de calle, es desesperante. Me parece a mí, yo no entiendo cómo el gobierno no ha decretado la emergencia rápidamente. Es cierto que hay gente que les cuesta ir a paradores, pero hay maneras de organizar, hay formas de ir, de llegar. Todos sabemos que viene el invierno, hay que prepararse. Es vergonzoso lo que está pasando. Yo estuve mucho tiempo con el tema viendo gente en situación de calle, es imposible. Una persona que está en situación de calle pierde noción de tiempo, de espacio, no sabe dónde está, se desacomoda toda su vida. Lo que hay ahora que no había antes es familias en situación de calle. Hay históricamente gente en situación de calle, pero no familias completas. Es una situación muy complicada. Yo simplemente presenté un proyecto hace 1 mes y medio para que se declarara la emergencia, para que se fortalecieran los paradores y para que hubiera... Absurdo, acaba de aumentar la garrafa. Sí, pobreza con frío, la peor situación, los más pobres tienen garrafa, lo que hace el gobierno es aumenta la garrafa cuando está por arrancar el invierno. Es una situación casi alocada. Y yo creo que el presidente está en otra frecuencia, Hace pocos días fue a Quilmes, a un centro de jubilados que se notaba que era un barrio pobre verdaderamente. Y en el medio de la charla empezó a decir, ¿vieron que ahora volar es barato, que sale más barato? ¿Quiénes volaron de ustedes? Y todos miraban como diciendo, ¿de qué está hablando? Era gente que era evidente que el problema era el paquete de arroz para la noche o llegar al fin de semana. Yo creo que el gobierno está más allá de una política económica horrible, está totalmente desenfocado y hay muchísima gente que la está pasando mal. Y el invierno es tremendo. El invierno, pobreza con frío, no hay nada peor que pobreza con frío. Hernán Patiño Mayer. ¿Qué querés que agregue? Yo creo que el presidente estuvo en Japón, ¿no? Sí, estuvo en Japón. Y en Japón dijo que la Argentina era capaz de dar de comer a 400 millones de personas. Yo le pregunto al presidente, ¿por qué no le da de comer a los 44 millones de argentinos? De los cuales muchos están pasando hambre y este señor que nos mostraba no tiene ni siquiera para comer. Entonces, está la desconexión, como dice el diputado Arroyo, ¿no? Está la desconexión entre la realidad y quienes dicen representar al gobierno, que uno se asombra, uno le resulta increíble las estupideces que escucha. Lo digo así nomás porque no tengo otra forma de Está muy bien, cada uno expresa como quiere. Dora, ¿qué pasa con todo esto? Estoy muy impactada. Hace unos días supimos además que hay un 30% de gente que vive en la ciudad de Buenos Aires que en algún momento pasa hambre, 30%. Yo creo que por otra parte me parece que en este momento la gobernanza, el presidente tiene una situación de desvarío, porque semejante ineptitud, me refiero a una ineptitud política para saber qué es lo que se puede decir en un momento determinado, ¿no? Es decir, hablar del frío como una situación que asombra, ¿no? A gente que ya está preparada para el frío, que está en un ambiente hipercalórico y demás, ¿no es un desvarío que no recuerde la situación de emergencia por la que está pasando tantísima gente? Digo, como acto comedido, no me refiero ya a un acontecimiento político, como acto comedido, ¿no es desvariado, digamos, situarse en una circunstancia tan alejada? En fin, yo creo que por momentos una preocupación que una tiene es justamente ese tono de, ¿cómo diré?, ya de desquicio con relación a la percatancia elemental de la gobernanta. No sé, la verdad es que a mí me conmueve tremendamente porque, como decía Daniel, pero además el frío necesita más calorías, es decir, es con frío intenso que la gente necesita comer más. Entonces, estamos asistiendo a escenas que, francamente, para las que en alguna medida teníamos alguna proyección. Pero creo que la profecía está cumplida en una suerte de demasía, ¿no? Hay algo que es consternador y que hasta, digo, casi no hay palabras. A ver, Agustín, vos prometiste unos datos.
Sí, datos que tienen que ver con la situación en el plano de lo productivo, pero que tiene correlato directo con esto, porque la realidad es que estamos con una economía que no genera empleo, que al no generar empleo deteriora las condiciones de vida y después tenemos estas situaciones sociales que hoy estamos viviendo observando de manera directa. Mirá, los datos se dieron a conocer hace un ratito, esta tarde, por parte de la Cámara que agrupa a las automotrices en Argentina, ADEFA. Sí. Tiene que ver con la producción de automóviles. Ahí tenemos el dato. La producción de automóviles en el acumulado, para no tomar un mes puntual, el acumulado de los 6 primeros meses de este año contra el año pasado cayó un 33,6%. La producción automotriz, imagínate lo que hay atrás, el empleo, las autopartistas, todo el efecto cascada que eso genera. Las exportaciones cayeron un 11,4% y las ventas al mercado interno un 55,6%. O sea, esto es un derrumbe en uno de los sectores más importantes en el plano productivo industrial que tiene la economía argentina. Esto, como lo hemos mostrado ya en otras oportunidades de las últimas semanas, es generalizado. Hoy lo vemos porque salió hace un ratito esto en los datos puntuales del sector automotriz. Obviamente que si el gobierno insiste, como escuchábamos recién al presidente, en que este es el rumbo, este es el camino y hay que seguir adelante, cuando estos son los resultados, bueno, lamentablemente el impacto social que estamos observando hoy va a ser lo que vamos a seguir observando de acá hacia adelante. Bueno, pero vamos a enmarcar esto, Agustín, además, en el anuncio de un acuerdo Mercosur, Unión Europea y reuniones que está manteniendo el presidente de la Nación y algunos de sus ministros con distintos sectores, con trabajadores, con empresarios, con cámaras de pymes, no todas porque algunas no han sido invitadas. Voy con el tema, Julián, de las pymes y este anuncio, que por ahora es un anuncio porque Francia ha dicho, por ejemplo, que no está en condiciones de ratificar el tratado. Sí, obviamente el anuncio tiene mucho de político y está, creo, bastante vinculado con la etapa preelectoral que estamos viviendo, pero el anuncio en sí, aunque se consumara, no es nada para festejar. A esto que acabamos de ver, terrible, de Antonio, está vinculado con la falta de actividad que tenemos, básicamente en el mercado interno, porque esta persona decía que hace 4 años, cartoneando y todo, tenía una situación Estaba mejor, claro. Más dignidad, ¿no? Por lo menos. Que había cartones y ahora no hay ni cartones porque no hay empresas que tiren cartones. Entonces, no hay desperdicio. Claro. Entonces, lo que plantea, a grosso modo, el acuerdo, justamente hoy el Mercosur a Europa le exporta el 65% de productos primarios y al revés, Europa exporta al Mercosur el 65% de productos con valor agregado elaborados. Eso con el acuerdo se va a acrecentar aún más, con lo cual las industrias que viven del mercado interno van a perder ese mercado en manos de Europa. Entonces, no hay nada que festejar, es lo que decíamos recién, en cuanto al efecto colateral que tiene todo esto. Nadie lo mide, nadie lo ve y me parece que no le importa tampoco a nadie. A ver, de ahí, ¿vos qué opinás? Buenas noches. Bueno, coincido con Julián, aunque no sea evidente, todos estos temas están relacionados, porque cuando Patel dice que desaparezcan algunos sectores y que aparezcan otros, claro, para él que aparezca un pool de siembra y desaparezca una industria textil o una fábrica automotriz puede ser igual, pero para los trabajadores, para las trabajadoras, no es igual. Este es un modelo que fabrica pobreza, indigencia. Estas 5 personas que murieron, no murieron por un fenómeno climatológico, murieron por pobres, por indigentes. Entonces, efectivamente hay una relación. Y hay que hablar también del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, porque Daniel contaba lo que había dicho Macri, le preguntaba a la gente cuánto había volado. ¿Sabes? Hace un mes Rodríguez Larreta anunció que se sumaba a lo que llaman el plan alivio, que son unas medidas para aliviar la situación de la gente. ¿Sabes qué medida anunció? Que le baja los sellos a la venta de autos 0 kilómetros. Es decir, la gente que se está por comprar un auto 0 kilómetros está más aliviada. La gente que está durmiendo en la calle no tiene ninguna respuesta del Estado. Bueno, vamos a hablar, Vero, si te parece, del tema Canale, porque nos acompaña Nicolás Macchi, que es trabajador justamente de la empresa. Sí, exactamente, Rosario, porque, bueno, recordamos el informe que hicimos en el mes de febrero, en cuando contábamos la situación de los trabajadores que estaban en la incertidumbre absoluta, habían dejado ya de cobrar sus salarios, luego fueron despedidos, obviamente sin indemnización. Otro caso de una empresa que abandona una planta, los trabajadores permanecieron en un acampe allí tratando de resguardar sobre todo su fuente de trabajo y las maquinarias.
es una empresa metalúrgica que se dedica precisamente a producir material para enlatados. En este caso, una resolución favorable de la justicia. Insistimos con esto, no es el gobierno, no es una ayuda del Estado, de la administración, sino que es la justicia la que resolvió la quiebra y a su vez habilitar a que los trabajadores sigan produciendo. Obviamente ahora queda la otra tarea, recuperar aquellos clientes que ya tenía la empresa en su momento para volver a trabajar y obviamente mantener sus fuentes laborales. A ver, Nicolás nos acompaña, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás con esta situación? Contento con la noticia, bueno, es un año durísimo por el que tuvimos que atravesar, por todo esto que contaba ella, Verónica. ¿no? Sí, Verónica. Pero bueno, nada, con esta novedad, agradecerle al juzgado de Catamarca, tenemos el expediente en Catamarca, a la doctora Bosch y Lozada que nos dieron. O sea que van a volver a trabajar. Vamos a volver a trabajar en el peor contexto. Nosotros de 2015 venimos arrastrando una situación compleja, con atrasos en el pago de salario. Bueno, hoy nuestra situación económica, la de los trabajadores de Canales, es complicada también. Venimos sosteniéndonos con el fondo de desempleo, una parrilla que tenemos en la puerta de la fábrica, y alguna changa también. Cuando escuchaba a este hombre que contaba también la changa que hacía, hoy estamos viviendo, yo estoy viviendo con 15.000 pesos al mes, así que bueno, esto viene a llenar un vacío, esta resolución de la justicia viene a llenar un vacío, todo este sufrimiento que estamos padeciendo con nuestras familias. Ojalá podamos salir adelante, estamos convencidos que podemos salir adelante, venimos manteniendo la maquinaria, como bien decía ella, custodiando las máquinas, que es nuestra herramienta de trabajo. Estamos muy ansiosos de volver a trabajar, estamos en condiciones de volver a trabajar. Es eso, ¿no? Siempre dijimos, queremos trabajar, queremos mantener la fuente de trabajo, por eso estamos peleando con toda la convicción y la fuerza que lo hacemos. A ver, Nicolás podría ser parte de los sectores que pueden desaparecer, dicho esto por Grobo Copatel, ¿no? Una política exterior que lo que hace es privilegiar o primarizar aún más la economía de la Argentina, si esto se pone en práctica, Hernán. El tema acá hay que contextualizarlo, como dijeron los compañeros de allá. Esto es parte de la campaña electoral. Esto es vender humo. Esto es la estafa moral más grande que ha sufrido el pueblo argentino. Y estamos conducidos por un grupo de estafadores morales, que son capaces de mentir alevosamente. Todas y cada una de las cosas que se sostuvieron en el debate televisivo por parte del que hoy es presidente de la Nación, las incumplió a todas. Y todas las promesas que hizo, las incumplió a todas. Y cada vez que venía una noticia mala, decía que el próximo semestre. Y no venían las inversiones. Y estamos en la realidad que estamos viviendo casi al final del gobierno. Es decir, la realidad demuestra que, como decía mi abuela, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Yo estoy a favor del acuerdo, de cualquier acuerdo, con todos los países del mundo. Abierto a todos los países del mundo y a cualquier acuerdo que le convenga. A los industriales argentinos, a los productores, a los trabajadores y a la sociedad en general. Lo que no estoy dispuesto es hacer tonteras en nombre de ganar una elección. Que esto es lo que están haciendo. Porque primero el pueblo argentino no sabe qué se firmó. Estamos conociendo en cuentagotas. Ahora, recién están citando a los sectores a explicarles qué firmaron. Pero esto es una locura. Esto habría que haber primero llamado a los sectores, a conversar con ellos y decirles a qué iban. Ahora, ¿pasa esto por el Congreso, Daniel? Hoy nos juntamos todos los diputados de la oposición, de todas las bancadas de la oposición, para pedir que vengan el canciller y el ministro de Producción a informar. Nadie informó nada al Congreso, tiene que pasar por el Congreso. De hecho, el acuerdo plantea que pasa por los 4 congresos del Mercosur y todos los 28 de la Unión Europea. Hasta ahora no hubo ninguna información, solo hay títulos generales. Nosotros hoy le pedimos al presidente de la Cámara que cite, esperemos que sea cuanto antes, que venga el canciller y el ministro de Producción. ¿Pero tiene chances esto de pasar por el Congreso, de ser aprobado por el Congreso de la Nación? No que pase solamente, sino que se apruebe, eso digo. Lo que parece hasta ahora lo veo muy improbable, claramente. En realidad lo que parece es que va a aumentar las asimetrías. Si nosotros en esencia somos productos primarios y nos venden productos terminados con valor agregado, en realidad el trabajo lo tienen otros y nosotros seguimos. Ahora, ¿cuál es entonces, les quiero preguntar a todos, la búsqueda del gobierno para anunciar esta? Con emoción el canciller después dijo, después de 20 años de negociaciones, se logra algo histórico. Este gobierno no sabe gobernar, pero ganar elecciones parece que está bien asesorado para cómo intentar hacerlo. Y es mintiendo. Todo esto es humo puro.
¿Por qué? Porque como dice el diputado, esto deberá pasar por el Congreso. Pero además, en Europa, la Unión Europea tiene que aprobarlo el Consejo de Europa, el Parlamento Europeo y los parlamentos de cada uno de los países. Así es. Y en el caso de Bélgica, los parlamentos provinciales. Es decir, este proceso lleva 3 o 4 años. Es decir, que este gobierno anuncie esto como que fuera un triunfo y que el canciller, en una actitud de incontinencia emocional realmente increíble, le anuncie al presidente la firma del tratado, como si le estuvieran anunciando al general San Martín que vencimos la batalla de Maipú, es verdaderamente un disparate. A ver, ¿qué opinan ustedes? Suena algo extrañísimo. Yo creo que efectivamente tiene la voladura de una superficie. Yo no creo que tenga consistencia. Mi rubro no es la economía, pero creo que hay algo que no... La primera percepción que una tiene es inclusive la reacción del sistema agrícola francés, por ejemplo, que evidentemente creo que Macron ya dijo esto. Yo no entiendo por dónde se procesó tan rápidamente un acuerdo que tiene tantísima vulnerabilidad. Para nosotros, ni decirlo. Pero para la contraparte, porque efectivamente ha habido una reacción. Tengo entendido que Irlanda ha reaccionado. Negativamente ha reaccionado. Digamos, la producción agrícola francesa ha sido históricamente renuente a cualquier suerte de este tipo de medidas y demás. Bueno, yo estoy de acuerdo, probablemente en el futuro tengamos que ver qué tipo de intercambios tenemos, pero este es devastador. Ahora, y digo, además más allá de la, especulación electoral, es Dora, una producción electoral. pero más allá de la especulación electoral, el anuncio se hace y lo hace el presidente de la Nación rodeado de líderes europeos. Estaba Macron tomándolo de un hombro, estaba Merkel, digamos, no es que el presidente argentino se deliró y dijo cualquier cosa, eso quiero decir. Había un contexto. Y no parece nunca preocupado por la dimensión nacional. En realidad se siente bien a gusto en el plano internacional el presidente, pero parece poco preocupado por lo que laburan, porque la llevan como pueden, por los Antonio, por los trabajadores. Pero no, además, y lo que decía él, la década del 90 marcó la emergencia de las empresas recuperadas en Argentina. La década del 90 fue la caída de las empresas y los trabajadores los que lo recuperaban. Habíamos parado con eso. Ahora otra vez van a tener que otra vez remar, volver a tomar, esperar que efectivamente la justicia les dé, que tengan el comodato de las máquinas, empezar a trabajar en un mercado cerrado. Es absurdo. O sea, estamos yendo al siglo XIX objetivamente. Agustín, a ver, prometiste algo que tiene que ver con el apagón histórico que tuvo la República Argentina y lo que intentó explicar Lopetegui diciendo que la responsabilidad es de Transener, de la empresa que transporta justamente la energía, y habló de la desconexión de los rotores, que vaya Dios a saber qué quiere decir. Dale, te dejo a vos con eso. Sí, tal cual, porque, a ver, recordemos todos, el apagón de aquel domingo, Día del Padre, una cosa insólita a nivel de todo el país, lo llaman a interpelación a Lopetegui, al Senado de la Nación, concurre hoy y da una serie de explicaciones vinculadas con estos aspectos técnicos, pero donde el Estado pareciera correrse de la responsabilidad de esta situación. Primer cosa que te voy a contar es cómo se conforma Transener en términos accionarios. Sí. Transener es una empresa que tiene el 49% de su paquete accionario público, es decir, que cotiza en bolsa, está en manos de privados que compran esas acciones. El otro 51% está a nombre, la mitad, de Pampa Energía, que es empresa de Marcelo Mindlin, de vínculo muy estrecho con el presidente. Marcelo Mindlin hace 2 años le compró a Calcaterra, primo del presidente, la empresa IEXA, que era de titularidad del propio presidente. Y la otra mitad, en partes iguales, de ese 51%, la otra mitad es del Estado. O sea, el Estado tiene la misma participación accionaria que este socio y se está deslindando de toda responsabilidad. Pero te voy a contar algo más, que el Estado, además de pertenecer directamente por la posición que tiene en la empresa, tiene el rol de tener que regular. Estamos hablando de energía, estamos hablando de la distribución de electricidad en la Argentina. Bueno, te voy a dar algunos datos del balance de Transener ajustado por inflación, etcétera, del último balance que hay. Vamos. En el año 2017, los ingresos operativos que tuvo la empresa fueron por 9.746 millones. ¿Sabes cuánto invirtió de eso? No. 1.036, es decir, el 10%. En el año 2018 ganó casi 10.000 millones e invirtió algo así como 2.500, cerca del 25%. Y hace unos meses atrás
En abril, la empresa Transener tuvo una distribución de dividendos, es decir, de las ganancias, le pagó a los accionistas 3.000 millones de pesos, como si no hicieran falta inversiones en este rubro energético en la Argentina. El Estado deslinda responsabilidades, deja que esto ocurra. Las consecuencias tienen que ver con lo que ocurrió en el apagón y con lo que ocurre en general. Lo que es importante marcar es que el traslado a las tarifas que generaron inflación de costos, que estrangularon a las pymes, a los comercios y a los hogares que no pueden hacer frente a eso, tienen como correlato que los accionistas se llevan las ganancias y la empresa no realiza inversiones. Ahora sí, las pymes lo pasan bastante mal cuando tienen que pagar las tarifas que vienen. Y básicamente las industrias que transforman materiales necesitan de la energía para poder hacerlo. Entonces, a muchas las sacaron del juego, digamos. Básicamente el tarifazo... La sacó del juego directamente, porque hay 50 directamente. pymes que cierran por día. Sí, señor. Sí, sí. Entre otras cosas, ¿no? O sea, la pérdida del mercado interno es fundamental, pero si vos metés en el combo el tarifazo también fue muy importante para que muchas pymes industriales principalmente hayan bajado la persiana. No, me quedé pensando con algo que decían allá sobre las promesas incumplidas, ¿no? Porque yo creo que acá algo pasó todavía algo peor, ¿no? Que es lo que hace que esto sea una verdadera estafa electoral, que es, no es que se hicieron promesas y no se cumplieron, se hizo lo contrario de lo que se prometió. Uno puede decir, voy a hacer tal cosa y después no lo logro. Si acá se dijo, voy a bajar la inflación y se aumentó la inflación, voy a bajar la pobreza y se aumentó la pobreza. Va a haber lluvia de dólares y lo que hay es fuga de capitales, es decir, se hizo exactamente lo contrario de lo que se prometió en la campaña. Por eso decimos que esto es una estafa absoluta para gente como Antonio que confesó haberlo votado a este gobierno, porque seguramente mucha gente que está mirando el programa lo votó porque creyó en esa campaña, porque estaba enojado con el gobierno anterior, por muchas razones. Bueno, este año se define si seguimos por este camino, además el presidente ha sido muy claro, dijo, si nosotros ganamos, seguimos por este rumbo y más fuerte, es decir, si nos está indignando lo que está pasando, sabemos que si gana Mauricio Macri estas elecciones, viene más de esto y todavía más fuerte, o si efectivamente logramos sacar a la Argentina de este desastre. Yo creo que es muy importante lo que se discute este año en la campaña electoral. No, sin lugar a dudas, que es muy importante lo que se discute. Sí, no, y lo que se discute no es república o populismo, como suelen plantear, sino cuánta gente hay adentro y cuánta gente hay afuera. El modelo que encarga el gobierno deja 20 millones de personas afuera. Este es el resultado. Nosotros tenemos que construir un modelo para 44 millones de personas. Ahora, vos escuchaste a Antonio está afuera. Sí. Pensó que podía estar más adentro, pero está afuera, porque está peor que antes. Y no sabe a quién votar, dijo. Porque ahí es donde tenemos una obligación quienes somos opositores, en ser claros, plantear propuestas claras. Si alguien que le está pasando muy mal todavía no está viendo bien que estamos haciendo la oposición, nosotros, quienes somos opositores, tenemos que ser claros, que vamos a controlar la canasta básica de alimentos, que vamos a desendeudar a la familia. Antonio tiene jubilación, su mujer tiene pensión. Una persona con jubilación y pensión, una familia debería poder sostenerse. Pero no puede. Se le cayó, porque el costo de los alimentos son altos, porque se endeuda, porque no le alcanza para nada, porque no hay ya cartones directamente. Bueno, tenemos que ser claros, quienes somos opositores, en qué vamos a hacer el 10 de diciembre. Cómo paramos la caída con el tema de alimentos, desendeudando a la familia, cuidando la industria textil, haciendo obra pública, mano de obra intensiva. Cómo paramos la caída a partir del 10 de diciembre y empezamos a reconstruir. Porque si todavía alguien que la pasa mal no nos está viendo, nosotros tenemos que hacer algo diferente. Hernán. Yo por eso insisto en la idea, en el concepto de estafa moral. Acá se ha jugado con los sentimientos del pueblo argentino, como se ha jugado en otros momentos de la historia. Yo recuerdo la toma de Malvinas, fue otra estafa moral a los sentimientos más genuinos del pueblo argentino. Y además, yo te voy a contar una cosa que es personal. Yo soy escribano. Hace 50 años que ejerzo mi profesión. Por primera vez en 50 años, por la parálisis de la actividad inmobiliaria, tuve que despedir empleados. Esto significa haber dejado en la calle... Por primera vez en 50 años. Por primera vez en 50 años. Y atravesé las 6 o 7 crisis de la historia, sin echar gente. Esta vez no me quedó más remedio. ¿Por qué? Porque está absolutamente parado el mercado, la actividad inmobiliaria. Claro, sí. Esto no solamente me perjudica a mí como escribano, sino que perjudica a los empleados de las escribanías y a todas las inmobiliarias, a las industrias de la construcción. Es decir, estamos viviendo un disparate monstruoso donde el único que parece estar convencido de que esto va bien es el jefe de gobierno nacional. A ver, Verónica. Sí, precisamente hoy Rosario se habló de esto, de cómo plantear la campaña. Hoy hubo un encuentro en La Plata de Axel Kicillof, el candidato a gobernador bonaerense por el Frente de Todos, acompañado por Verónica Magario. Estuvo también Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional.
y se habló precisamente de cómo encarar esta campaña teniendo en cuenta todas estas cuestiones que estamos hablando. Bueno, por un lado, se intentó mostrar con esta imagen además una idea de unidad, de que se está trabajando para ofrecer una alternativa a los argentinos y en particular a los bonaerenses. Y se estableció que en principio el objetivo es que Axel Kicillof, el candidato a gobernador, junto a Verónica Magario, empiecen a ofrecer alternativas, propuestas para los bonaerenses y que los intendentes muestren y saquen a la luz la deficiente gestión de Cambiemos en los diferentes municipios de la provincia de Buenos Aires. Es interesante tener en cuenta que obviamente hay muchos distritos donde va a haber internas, pero no en el caso de la fórmula a gobernador y vicegobernadora, Kicillof, Verónica Magario, juntos entonces con Sergio Massa hoy en la ciudad de La Plata, arrancando, se podría decir, dándole el puntapié inicial a esta campaña, pensando ya en las primarias del 11 de agosto. Fue día de reuniones también, Alberto Fernández estuvo con gobernadores y luego en el Senado con los senadores del Partido Justicialista. También por allí buscando los ejes de esa campaña que Daniel Arroyo dice tenemos que ser muy claros para que aquel que todavía, a pesar de que está tan mal, no sabe a quién votar, pueda por lo menos enterarse y optar. De eso se trata, Daniel. De eso se trata y tenemos que hacerlo. Si alguien está pasando muy mal y no nos está viendo, nosotros tenemos que ser claros. Y ser claro es, yo creo que acá se rompió el contrato social. Una parte de la gente le dejó de creer al gobierno, porque no le cree nada a la política. Y ahí es donde tenemos la obligación. Para mí lo está haciendo muy claro Alberto Fernández, que está planteando esto es lo que vamos a hacer, este es el camino. Creo que todos tenemos que hablar con claridad sobre cómo paramos la caída, cómo acompañamos a cada uno que está trabajando y cómo empezamos a reconstruir nuestro país. Bueno, si hay algo importante para todo eso, tiene que ver con el Poder Judicial, ¿no es cierto? Es la garantía del sistema democrático y algunas cosas terminan por ser nada claras. Siguen sucediendo cuestiones. Me voy con Néstor Espósito. Vení, Néstor, por acá, acompáñame un poquitito porque adelantaste algo que tiene que ver con ampliación de indagatorias en el juzgado del doctor Alejo Ramos Padilla, causa espionaje ilegal, pero que tiene muchas ramificaciones esta cuestión. Ya hablaste de lavado de dinero, ¿y ahora qué? Hay un señor que se llama Rolando Rolo Barreiro, es un ex espía, trabajó en la AFI hasta hace algunos años, prestó una ampliación de indagatoria, 64 páginas de declaración, habló de todo. Hemos extraído 3 frases que son escalofriantes respecto de lo que hay en la causa de Dolores. Mira, vamos a verla. Este es Rolando Rolo Barreiro. El espía. El espía. Concretamente, yo no realicé ningún tipo de tareas de inteligencia ni para la AFI, ni para Elisa Carrió, ni para Pablo Oliveto, ni para Mariana Zubik, ni para el fiscal Carlos Stornelli. Para ellos, él no realizó ninguna tarea de inteligencia. El que sí realizaba estas actividades era Marcelo D'Alessio. No está diciendo que no había tareas de inteligencia. Que él no las hacía. Yo no las hacía. Las hacía Marcelo D'Alessio. Había actividades de inteligencia realizadas. Vemos la próxima placa. Vamos. Aquí también hay alguna cuestión importante. Cuenta que está en un pabellón en Marcos Paz. Dice, en el pabellón somos 6. Ibar Pérez Corradi por la causa de efedrina y triple crimen. Federico Maín por la causa Itatí, un operativo de narcotráfico. Gonzalo Calandria también por narcotráfico. Aquí secuestraron una avioneta en General Belgrano. Ariel Guille Cantero, de la banda de los monos, y Mariano Martínez Rojas, de la mafia de los contenedores. Sí, señor. Dice, todos tenemos lo mismo en común. Marcelo D'Alessio. ¿Qué significa? A ver si se entiende eso, ¿Qué claro. significa esto? Que Marcelo D'Alessio, a Está quien en todos nadie lados conoce, como Dios, Marcelo D'Alessio. pero nadie conoce, nadie dice que nosotros no lo conocemos, ni la AFI, ni el Ministerio de Seguridad, tiene 6 personas presas en un mismo pabellón. Hay 6 causas judiciales con 6 personas presas y todas reconocen como referencia alguna actividad que realizó el desconocido Marcelo D'Alessio. Esta última es la más grave de todo lo que dijo. Está hablando sobre Claudio Berti, ex titular de la OCOVI, un organismo que vigilaba las concesiones viales. Funcionario durante el gobierno de Néstor Kirchner, durante solo 4 años, no fue funcionario de ninguno de los 2 gobiernos de Cristina, pero quedó involucrado en la causa de la fotocopia de los cuadernos. Sobre Uberti dice que le cuentan a él, a Rolo Barreiro, Stornelli le hizo direccionar su declaración. Uberti le dijo a Stornelli, esto es lo que cuenta Barreiro, yo no voy a decir que intuía que quizás habría, pero yo la plata de los bolsos, no la vi.
¿Qué es lo que le dicen? Bueno, si decís esto, te vas a tu casa. Si no decís nada, vas preso. A ver si se entiende. Barreiro, digo, pues son muchos nombres, yo sé que es difícil seguirlo. Barreiro dice que alguien le contó. Allegados a Uberti le contaron. ¿Esos nombres están en el expediente? Esos nombres están en el expediente tapados. Figuran como X1 y X2. Son nombres protegidos por el propio Barreiro por cuestiones de seguridad. Es correcto. Lo que cuenta es que... X1 y X2 le contaron a Barreiro que Uberti, ante Stornelli, tenía que involucrar a alguien o decir que si no vio plata, por lo menos él intuía que había plata. Tenía que decir al menos eso para poder irse a su casa. En el marco de esa negociación, la respuesta es, bueno, si vos decís esto, te vas a tu casa. Si no decís nada, vas preso. Uberti declaró, ¿sabés dónde está? En la casa, ¿no? Está en su casa. Porque intuyó. El fiscal Carlos Stornelli niega rotundamente esta situación, dice que esto no existió, que es un invento de Barreiro, que insisto, lo declaró en indagatoria ante el juez donde se puede Alejo mentir. Ramos Padilla. Sí, claro, también aclaremos eso, ¿no? Barreiro va a indagatoria y la indagatoria es un acto de defensa donde se puede mentir. Pero te estamos contando qué consta en el expediente, porque todos los caminos conducen a Marcelo D'Alessio, al falso abogado, que trabajaba evidentemente y espiando a todo el mundo y proveyendo de esos informes a legisladores que terminaban haciendo las denuncias en tribunales, pero resulta que nadie lo vio nunca. No lo conocían, era alguien que no se sabía por qué estaba en el medio de todos lados. Sea como fue, las tareas de Marcelo D'Alessio tienen por lo menos 6 personas presas. Ahí está. ¿Cómo impacta esto cuando hablamos de este expediente? Sí, cortito, me dicen, porque tenemos 3 minutos de aire. Les aviso a todos. Yo creo que lo que está en juego es la credibilidad institucional. Este gobierno dijo que iba a fortalecer las instituciones y lo que nos está presentando, que es una de las instituciones centrales de una república, que es lo que parece importarle mucho a los funcionarios del gobierno, está siendo cuestionada por la sociedad sin distinción. Tengan o no tengan razón, nadie cree en las resoluciones de la justicia, menos en el caso de la justicia federal. Y lo que eso significa es el debilitamiento de un poder del Estado de una manera increíble. Fue citado, agregamos datos, fue citado nuevamente por el doctor Ramos Padilla, el fiscal Stornelli. Sexta citación a indagatoria para el 18 de julio, a la que ya le anticipamos